que quede el mensaje acá en la grabación al comienzo. ¿Todo bien? ¿Tenemos audio? Sí, excelente. Ok. Bueno, pues entonces, bienvenidos todos el día de hoy a la sesión virtual del día de hoy. Ya entonces habríamos comenzado con el tema de los vectores y lo que tenemos planeado para hoy es, pues bueno, continuar practicando ese tema para ya la próxima semana comenzar a ver lo que son las matrices. Entonces aquí tengo varios algoritmos que eran los que tenía pensados para hoy, ya que ya avanzamos bastante. Tengo los primeros que estaríamos viendo, es uno que es como de un jueguillo de ahorcado. O no, de hecho me parece que podríamos comenzar por este, antes de tirarnos al de ahorcado, que es un algoritmo que lo que hace es invertir un vector. Y por último, si nos queda suficiente chance, porque este algoritmo es bastante complejo de explicar, por lo menos la primera vez, tenemos uno que lo que hace es un ordenamiento por medio del método burbuja. A ver, Mariana nos dice, sábado y domingo santos van a haber sesiones. No, sábado y domingo no. Se supone que, perdón, ya, disculpen. Se supone que en Semana Santa UNED no opera, entonces, bueno, se supone no, no opera, entonces no hay sesiones sábado y domingo santo. Mariana nos dice, ok. Sí, no, entonces, dije la próxima semana, de hecho, sí, perdón. Bueno, quise decir, estaríamos viendo matrices. Es que ya uno lo piensa como en próxima semana, como son todas las semanas. Pero sí, entonces más bien sería de hoy en 15 después de sábado y domingo santo. Ok, entonces antes de comenzar, como, a ver, Eliezer nos dice, ¿solo vieron ayer vectores? Sí, ayer entramos en el tema de vectores. Entonces estuvimos entrando en cómo funcionaban, qué eran, vimos ejemplos de cómo tratarlos, de la lógica de los vectores y todo eso. Ok, entonces, sí, igual comienzo preguntando, ¿alguno tiene alguna duda sobre la materia o algo que hayamos visto antes o lo que vimos ayer? Recuerden, si alguien tiene alguna duda, levantarme la mano por si acaso. Si no, entonces, pues yo continúo como si nada. Johan me quedó, a mí me quedó claro todo. Gracias, ok. Ok. Si todos estamos entonces cómodos para continuar, vamos a continuar. Entonces, este algoritmo, ¿verdad? Es un algoritmo que lo que hace es que agarra un vector y lo invierte. Entonces, se podría, bueno, al final les voy a decir que es lo vacilón de invertir un vector, porque uno en teoría podría pretender que lo invirtió sin invertirlo, pero igual en varios cuatrimestres ya antes me preguntaban que cómo invertirlo propiamente en caso donde por algún motivo, algún proyecto o algo tuvieran que hacer ese tipo de operaciones o cosillas por el estilo. Entonces, este algoritmo hace eso mismo de una manera bastante, digámosle, como que interesante. Entonces, digamos, comenzando, perdón, vean que yo llego y defino vector y defino auxiliar como de tipo cadena. Entonces, esta es una primera diferencia con respecto a cómo hemos venido trabajando los vectores hasta el momento, que siempre trabajábamos los vectores como de tipo entero y ahora estaríamos trabajándolo entonces de tipo cadena. Luego, o bueno, para este ejemplo. Luego entonces yo llego y defino i, tam y j como de tipo entero. Para irles diciendo más o menos qué hace cada una, ¿verdad? Y va a ser la variable que por convención yo voy a estar utilizando para recorrer mi vector. Entonces, i es una variable de tipo contador que yo voy a estar utilizando en los pares y que voy a estar utilizando como el subíndice de los vectores. J, por otro lado,
voy a estarlo utilizando como una especie de contador, pero auxiliar. Entonces, mientras I me va a recorrer mi vector de manera regular, J me lo va a estar recorriendo, pero de manera inversa. Entonces, usualmente siempre, ¿verdad? Declaramos un vector, perdón, declaramos un recorrido de un vector por medio de un para, inicializando el contador en cero, ¿verdad? Como digamos aquí abajo, vean que aquí yo inicializo I en cero hasta tamaño -1. Eso hasta el momento ya lo hemos visto varias veces, no es nada nuevo. J va a estar trabajando con un recorrido completamente inverso. J estaría inicializando desde tamaño -1 hasta llegar teóricamente a cero, solamente que por la manera en la que trabaja este algoritmo, en realidad llega solamente hasta la mitad del vector. Ahorita lo vamos a ver. Tam es sencillamente el tamaño del vector para no tener que estar haciéndolo todo tan manual, sino que aquí dimensionamos, vean, el vector según tam y podemos nada más modificar el tamaño de tam, a pesar de que este algoritmo no trabaje con el usuario. Pero no importa, hace que el código sea más generalizable y más, ¿cómo se llama esto? Reutilizable. Y auxiliar va a ser una variable auxiliar de tipo cadena que sencillamente vamos a estar utilizando para estar haciendo los cambios y poder estar haciendo la inversión del vector. Entonces, yo llego y a tam le asigno el tamaño 10 para estar trabajando con un vector de tamaño 10 en esta primera ejecución del ejemplo. Y a j, vean que dicho y hecho, tal y como les dije, le asigno tam -1. Es decir, j tiene el valor del último subíndice del vector, porque recuerden que los vectores van desde 0 hasta el tamaño del vector -1. Entonces, en este caso que tenemos un vector de tamaño 10, sus celdas van a ir de 0 hasta 9, ¿cierto? Entonces, j está -1 y vector lo dimensionamos como un vector de tamaño 10. Luego entonces iniciamos el para de primer recorrido, que lo que va a estar haciendo es inicializando nuestro vector, vean que nada nuevo, y siendo 0 hasta tan -1 con paso 1 a hacer, y a vector i se le asigna la conversión a texto de azar 51. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque vean que yo les dije que vector es un vector de cadena. Si yo trato de hacer una asignación de vector de sencillamente azar, esto me va a dar un error, porque recuerden que azar me devuelve un número entero, ¿verdad? Azar me devuelve un número aleatorio, pero es de tipo entero y yo no puedo guardar enteros en una cadena. Entonces, yo lo que hago es que sencillamente le digo, tíreme un número azar y conviértemelo a texto. Entonces, así voy anidando funciones. Vean que, nuevamente, esto en realidad es bastante sencillo. Sigue la lógica de la sintaxis de PSINT que hemos visto hasta el momento. Muchas veces me ha pasado también eso, que se me confunden cuando empiezan a ver que empiezan a meter varias funciones anidadas dentro de otras. Y recuerden que yo desde el puro principio les vengo diciendo a ustedes que cada línea de ejecución en un código lo que resuelve es precisamente instrucciones a realizar y muchas de esas instrucciones, en especial si tienen que ver con operaciones como la de asignación, lo que son operaciones compuestas, ¿verdad? Como las que veníamos viniendo desde el principio del curso. Solamente que al principio del curso eran un poco más sencillas, en el sentido de que eran con cosas más directas, como tal valor más tal valor, se compara relacionalmente con tal otro, y luego quizá le metemos un par de preposiciones y cosillas así. Vean que acá yo estoy haciendo casi que lo mismo, sencillamente que se agrega un nuevo factor que son los resultados de funciones. Este resultado de una función no me tiraría, no me desordenaría ¿cómo decirle? La sintaxis esa que les estoy diciendo. Por eso es que uno puede sumar y restar a los resultados de azar, porque azar siempre me va a devolver un número. Y la conversión a texto se puede aplicar incluso para esa operación, porque es sencillamente agarrar el número entero y convertirlo a texto. Incluso yo acá, vamos como hola, algo así. Podría incluso hacer algo como esto. No lo voy a hacer, pero es como para precisamente ponerlos a ejercitar esa lógica de la cual
pues, estoy comenzando acá a hablar acá en esta tangente que me fui. No sé si recordarán que yo les dije a ustedes hace un tiempo que ustedes pueden utilizar el símbolo de suma para concatenar cadenas, es decir, para unirlas. Yo acá lo que estoy haciendo es eso, concatenando una cadena. Yo estoy obteniendo un número entero, lo convierto en una cadena y lo concateno con hola. Entonces, digamos, si azar me tirara el número 23, me convertiría en la cadena de dígitos 2, 3 y me lo concatena con hola. Y el resultado final es que la celda del vector a la cual estamos haciendo esa asignación va a ser 2, 3, hola. De hecho, hagámoslo algo así como, hagámoslo algo bonito. Digamos como serie tanto. Entonces lo que vamos a hacer es que en cada celda vamos a almacenar una serie con tanto. Y déjenme nada más asegurarme, yo no, así no. Todo bien entonces. O pongámosle val. Así, así. Ok, entonces luego caemos en el cuerpo de las operaciones donde llega y dice, con i obteniendo un valor de 0 hasta tan menos 1, entonces vean que lo que vamos a hacer es otro recorrido. Y vean que en el recorrido del vector lo que llega y hace es escribir el vector sencillamente sin saltar. O sea, hace una primera impresión, luego se para y luego hacemos un nuevo recorrido y desde 0 hasta tamaño menos 1, pero aquí es donde ocurre la pasta de, bueno, la carne, digámosle, del algoritmo. Este para es el que precisamente me hace la inversión del vector, ¿verdad? Ya lo imprimimos normal. Ahora vamos a hacerle la inversión. Vean que agarra el valor auxiliar, recuerden que auxiliar era una variable normal de tipo cadena, y lo que hace es que le asigna el valor de vector en J. ¿Cuál celda es la celda de vector J? La última en nuestro proceso de iteraciones. ¿A qué me refiero con esto? Si es la primera vez que estamos entrando en este para, J debería tener el valor de la última celda en el vector, ¿verdad? Porque recuerden que yo inicialicé J como tamaño menos 1. Siendo este un vector de tamaño 10, en este punto, en nuestro algoritmo, ¿verdad? J tendría el tamaño 9 en la primera iteración. Lo que llega a ocurrir luego es que entonces a vector J se le asigna el valor de vector I. ¿Cuál es el valor de vector I? Bueno, si esta es nuestra primera iteración, I debería tener el valor de 0. Entonces, vean lo que yo estoy haciendo acá. Lo que había antes en la última celda, lo guardé, lo respaldé en auxiliar. Porque en la siguiente iteración, a J, es decir, a lo que hay en la última celda, yo le asigno lo que hay en la celda I, en este caso la celda 0. Entonces vean que es como un intercambio, vean que es muy similar a como lo que hicimos en Fibonacci. Yo estoy básicamente haciendo esto. Si yo tengo este vector, imaginen que esta celda es esta primera hilera, ¿verdad? Es el vector. Entonces, si yo tengo este vector y yo tengo estos valores, no importa, no tienen que ser iguales, la verdad. Digo, no tienen que ser en cuenta, la verdad. Ok, yo tengo estos valores, ¿verdad? Supongamos que auxiliar está por aquí abajo. Pintemos auxiliar de color, no sé, azul. Esto es auxiliar. Vean que lo que yo hago es esta secuencia de acciones. En auxiliar, yo guardo lo que hay en el último valor. Puf, acá queda respaldado ese 9. La siguiente línea es a vector J, perdón, a vector J, es decir, a que acabo de respaldar en auxiliar, le asigno vector I. Yo agarro este 1 y lo asigno acá. Y vean que la siguiente línea es a vector I, yo le asigno el valor que tenía respaldado en auxiliar. Agarro este 9 y lo meto acá. Entonces vean que fue como un puenteo. Mi variable auxiliar fue como, se parece al de Fibonacci porque fue como una variable de puente. Yo agarré lo que había acá, lo metí acá, para esto pasarlo acá y luego esto acá. Entonces hice un alternado. Vean que acá antes estaba el 1 y acá antes estaba el 9. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso entonces es ir acercando los caminos. La forma en la cual este algoritmo trabaja invirtiendo el vector es comienza en los extremos, pasa como siguiente paso a los nuevos dos extremos, los invierte, esto lo convierte en 8 y esto lo convierte en 2, pasa a los siguientes dos extremos, los invierte, esto se convierte en 5 y esto en 3. Y vean que ahora el vector me habría quedado completamente invertido, porque básicamente lo que va haciendo es un flip, por así decirlo, poco a poco. Entonces, va a ir bajando acá y...
¿Qué pasó? Perdón, déjenme ver algo. Opa. Un momento. Disculpen, gente. Qué raro, yo guardé ese algoritmo mal. Ok, aquí J al puro final debería obtener J-1. Eso se suponía que era la siguiente instrucción que les estaba explicando acá. Pero me parece sumamente extraño. No, se con 9. Ah, no, no, no. Tam dividido entre 2. Eso es lo que me hace falta. Un momento. Disculpen, gente. Es que este algoritmo de hecho es relativamente reciente y recuerdo que yo tenía varias versiones. Proceso que lo hice, productos, no. Ajá, ajá. ¿Será que sencillamente lo copié mal? Lo copié, sí, sí, bueno, que lo pasé de ese otro a este lado mal. No, pero yo recuerdo que yo lo escribí así primero. Ok, vamos a ver. Esto, si no me equivoco, debería ser así. J debería ser J-1. Y ahí está. Ujú. Qué extraño. Es que da la cosa, o sea, lo que se me ocurre. Les voy a explicar qué acaba de pasar. El algoritmo estaba mal, le hacían falta dos detalles porque si no producía un error en la lógica. Ya les explico el error en la lógica. Lo que me parece extraño es que este algoritmo, la primera vez que yo lo escribí precisamente porque me estaban preguntando sobre inversiones. Entonces estoy casi seguro que yo lo escribí así primero y luego yo hice otra versión que la tengo acá, que la vamos a ver más adelante. Invertir acá que lo que trabaja es de manera similar, pero con subprocesos. Entonces, no sé si lo que se me ocurrió fue que quizá yo lo copié de acá y lo aislé, digamos, para que no trabajara con subprocesos, sino que fuera un solo algoritmo. Pero me parece raro porque estoy casi seguro que yo escribí este primero y luego más bien lo expandí en subprocesos. Más aún, si lo hubiera copiado del otro lado y lo hubiera traído para acá, no veo por qué no le haría, perdón, no veo por qué no tendría ese segmento. Bueno, disculpen, estoy haciéndolos perder tiempo de la sesión. No estoy muy seguro de qué pasó. El punto es que el algoritmo por alguna razón estaba mal, cosa que yo no recordaba. Lo que ocurre es lo siguiente. Ya les expliqué los primeros tres pasos, ¿verdad? Luego, J tiene que decrementar porque como les dije, tenemos que ir bajando, ¿verdad? Mientras que I representando el subíndice inicial en el cual vamos evaluando, tiene que subir para ir analizando cada uno de sus, ¿cómo se llama? Subíndices, cada una de sus celdas. J tiene que hacer el mismo proceso, pero en decremento, ¿verdad? La cosa es que, ¿verdad? En un principio eso no funcionó, como estaba cuando estábamos así, porque acá tenemos el ligero problema de que yo estoy poniendo a
iterar que estas cosas que Y avance para el frente y J avance para atrás tantas veces como hay celdas en el vector. Eso quiere decir que en algún punto ambos llegaron al punto medio donde hicieron este flip, ¿verdad? Recuerden que originalmente, vamos a hacerlo como por acá, como por un respaldo. Originalmente esta era la secuencia, ¿verdad? 3, 5, 8 y 9. Entonces, en algún momento llegaron los dos a la mitad y cambiaron ese 3 y ese 5 y el vector completamente quedó invertido, pero como los pongo a continuar hasta que I llega al final, lo cual lógicamente también implica que J estaría llegando al comienzo, hacen un giro completo al final y llega a ocurrir entonces que repiten su proceso regresando el vector a su normalidad. Entonces, vean que lo que hubiera pasado aquí es lo siguiente, ¿verdad? Supongamos que I está acá y J está acá y ya hicieron la inversión. En el siguiente paso, J pasa acá, I pasa acá y hacen de nuevo la inversión, 3 y 5. Luego I pasa acá, J pasa acá y hacen de nuevo la inversión, 8 y 2. Luego I llega a su valor final, J llega a 0, hacen nuevamente la inversión, esto se convierte en 1 y esto se convierte en 9. ¿Y qué pasó? Vean, el vector quedó igual a como había quedado, es decir, básicamente lo invertimos dos veces. Ese era el error que tenía originalmente, aparte de que no estaba decrementando J. No tengo ni idea de por qué, de verdad estoy sumamente picado porque no entiendo por qué yo guardé este algoritmo así nuevo. Y es que si lo guardé completo. Si hubiera estado incompleto, yo me hubiera puesto ahí un comentario como este no está terminado, este lo tengo que terminar. Entonces yo sé que para poder enseñarles a ustedes este algoritmo antes de la sesión tengo que terminar de trabajarlo. Qué extraño. Déjenme ver, disculpen. Arreglo, si no, no tiene ninguna nota, qué raro. Bueno, cosas de la vida, ¿verdad? Entonces, lo que yo hago es dividirlo a la mitad, porque incluso si fuera un vector de tamaño impar, digamos si llegáramos hasta acá, lo que hace psint es que trunca el resultado. Entonces, aún así, la inversión funciona. Digamos, psint haría algo como esto. Si tuviéramos acá 10, él llega e invierte opa, 1, no, 10 y 1, 9 y 2, 8 y aquí que había 3, creo, ¿verdad? Bueno, 8 y 3. Y lo que pasa acá entonces es que él considera que acá acaba la ejecución. Digamos, cuando I está acá y J está acá, él considera que este es el valor final del para porque trunca el valor. Entonces, lo que hace es que este último paso no se ejecuta, donde I y J tendrían el mismo valor. Pero no importa que no se ejecute porque este 5 sería como un pivote. Vean que si yo invierto este vector, el 5, como es el valor central, queda siempre en su valor central. Entonces, esta ejecución funciona indiferentemente del tamaño del vector. Entonces, bueno, la última, ¿verdad? Luego de que hace toda la inversión, espero no haberlos confundido ahí. Si los confundí, me dicen. Ya ahí veo que tengo varios comentarios, ya me pongo a leerlos. Luego entonces lo último que hace es que llega y imprime el vector. Vean que es como cualquier otra cosa. Para ahí teniendo un valor 0 hasta tamaño -1 con paso 1, impresión del vector. Entonces ahora sí, vean que si yo lo ejecuto, ahí está el vector. 20, 22, 20, 22, 16, 16, 36, 36, 23, 33, 18, 18. Indiferentemente del tamaño. Vean que si yo cambio este vector tamaño 10 a tamaño 11, también invirtió completamente. De hecho, vean que como no le di reiniciar ejecución, usó los mismos valores aleatorios. Nada más agregó nuevos. Entonces yo puedo seguir probando esto, agregando más. Entonces vean, es el mismo vector e igual me lo está invirtiendo bien. O menos. Cortémoslo, digamos, a tamaño 5. Siempre lo logro invertir bien. Vean que incluso hasta tamaño 1, lo cual es un poco tonto por un vector de tamaño 1, lo que es una variable normal, pero no me tira error, sencillamente no hace nada. Eso quiere decir que el algoritmo sí es reutilizable. Ok, ahora sí vamos a ver los comentarios.
El user dice, yo no tengo ninguna porque no sé nada, no, no solo la leído. ¿Ah? ¿Verdad que un vector es como una variable, solo que guarda más datos en memoria? Así es, Eliezer, sí. Eh, sí, digamos, no estoy muy seguro a qué te referís acá, pero sí estás en lo correcto. Un vector es a una variable lo que una cadena es a un carácter. Son un grupo ¿cómo se llama esto? De variables como concatenadas o conjuntas de valores relacionados. Entonces un vector yo siempre les digo que un vector es como un gabinete y una variable es como una gaveta del gabinete. Entonces, por ahí va el asunto. A ver, Jocelyn me dice, Pablo, creo que le faltó decrementar J. Sí, Jocelyn lo notó aparentemente antes que yo. Sí, esto no sé por qué no está. Lo guardé. Bueno, no, tenía que guardarlo así. Ya. Sí, ¿verdad? Sí lo guardé bien. Sí, todo bien entonces. Ok. ¿Tienen alguna duda? ¿O si entendieron el algoritmo? ¿Qué tal vamos? Recuerden levantarme la mano si tienen dudas. Joar me dice excelente, ok. Ok. Vamos entonces a continuar con el algoritmo de ahorcado. Antes de comenzar con el algoritmo de ahorcado, este algoritmo a mí se me ocurrió que sería muy vacilón que cada cuatrimestre nuevo que lo use, a partir del cuatrimestre que lo hice, que si no me equivoco fue como el pasado o antepasado, quería meter una palabra nueva por, digamos, representando al cuatrimestre. Entonces les doy la oportunidad. El primero que me ponga una palabra, la voy a incluir de ahora en adelante en el juego. Después del excelente de Johart. Pandemia, dice Mariana. Ok, excelente. Pues pandemia. Sí, ok. Ahí queda, luego tengo que actualizar los otros. Ok, entonces, vamos a verlo en ejecución primero. Es un algoritmo literalmente para jugar ahorcado. Él llega a elegir de una serie de palabras que tienen un, digámosle, entre comillas, banco de palabras, porque no es tan grande como para llamarse un banco, pero es una lista ahí de palabras. Entonces llega y me dice, palabra por adivinar, y me escribe una serie de espacios en blanco y me dice que ingrese la letra para adivinar. Entonces, si yo ingreso una letra, como digamos la E, y resulta ser que no es, vean que me empieza a dibujar el bichillo. R, vean que ahora sí pegué la R. Entonces, el bichillo no me lo dibujó, es decir, no me siguió dibujando la horca, pero me puso la R. Vean que curiosamente ahora, si yo intento ingresar R nuevamente, sencillamente no hace nada. Me la considera como que ya es una letra que adiviné bien. Entonces no me continúa dibujando el ahorcado, pero la R tampoco me la, digamos, le sobrescribe. Sencillamente me dice, ya adivinó la R. Por otro lado, vean que si yo vuelvo a ingresar la E, ¿verdad? La E fue lo primero que ingresamos. Sí me la considera como otra letra mala, porque se supone que ya, a pesar de que ya la adiviné, digámosle, ¿cómo decirlo? Es otro intento fallido, ¿me entienden? A lo que me refiero es, hace la distinción con la R sencillamente porque lo que está considerando es que es un acierto, pero no me lo está considerando como el total de aciertos. Es decir, logra diferenciar que si yo ingreso 3 veces más la R, incluso aunque sea R mayúscula, opa, no. Ah, ok. Luego entonces hago esa modificación. Estoy casi seguro que yo había ingresado para que también considerara las mayúsculas. Y ok, no importa. Luego entonces puedo hacer yo esa modificación. En todo caso, vean que si yo intento ingresar la R, ¿verdad? Tantas veces yo quiera,
logra distinguir que a pesar de que es una letra de tipo acierto, no es ninguna de las otras tres de tipo acierto como para considerar el gane. Es decir, solamente va a considerar el gane una vez que haya llenado todas las letras que conforman la palabra adivinar. Entonces, ingreso ahora una A, ahí está. Vean que ahora otro detalle curioso, teníamos dos A's. Entonces, en vez de darme solamente una A y esperar a ver si yo vuelvo a adivinar la A para ingresar la otra, detecta cuántas A's hay en la palabra e ingresa las dos de una sola. De la misma manera, vean que eso no me desprograma el acierto, perdón, el conteo de aciertos en el sentido de que él determina que yo logro ganar cuando yo adiviné toda la palabra. Entonces, vean que a pesar de que yo ingresé R muchas veces, nunca consideró que yo gané aunque siguiera tirando un acierto. Aquí solamente dije A una vez y me llenó las dos A's. La última letra es Z, la palabra es azar. Cuando yo ingrese Z, de una vez él logra detectar que como ya adiviné toda la palabra, gané. Yo sé que como personas eso suena muy lógico, decir, sí, por supuesto, si usted ya llenó toda la palabra, ya gané. Lo interesante es recordar que esto no es una persona, es PSINT. Yo logré hacer un código que hace que PSINT entienda las reglas de jugar azar, excepto por las mayúsculas, me acabo de dar cuenta de eso, tengo que corregir eso, pero en general entiende las reglas de jugar ahorcado y entiende que el usuario no gana hasta que haya completado todas las palabras. Entonces, es ahí donde está lo bonito del algoritmo y intentar descifrar cómo resolví yo ese problema específicamente. De la misma manera, si yo no logro adivinar, vamos a ver, pongámoslo, si me escoge otra vez azar. Bueno, no importa, si yo no logro adivinar, ¿verdad? Ven que ahí me va dibujando poco a poco la horca. Se ve muy feo, ok. Hagámoslo otra vez porque ahí para que se vea mejor la horca. ¿Ven? Ahí ya está casi completa. Ya ahí está completa. Lo que sigue es guindar al muñequillo. Y ahí está. Entonces, él detecta cuando yo ya tuve suficientes fallos y terminó de dibujar toda la horca y me dice su personaje ha sido ahorcado, ha perdido el juego. ¿Ok? A ver, ¿qué otro detalle? Creo que no, creo que por el momento será todo el detalle. Vamos a ver. Eliezer me dice, y la palabra del algoritmo la usa al azar dentro de las que ya tiene incorporadas. Exactamente. Yo le tengo una lista de palabras de cuál elegir y él elige otras. Vean que en la anterior había elegido otra palabra. Si yo ejecuto, si yo cierro esto y lo vuelvo a ejecutar, esta tiene longitud 4, esta tiene más, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le das otra palabra más larga. Y no se le puede poner tiempo al ahorcado. Dice, podría. Digamos, yo podría implementar de alguna manera algún tiempo y lo que hago, bueno, es que en PSINT sería un poco más complicadillo, en especial considerando que ustedes todavía no conocen sus procesos, pero sí podría yo intentar ver cómo hacer, considerando que PSINT tiene para contar segundos, podríamos implementar bueno, pero es que no, en PSINT, el problema es que en PSINT solamente podemos agregar con tiempo, sería como con esperar tecla. PSINT sería un poco complicado intentar implementarle un tiempo, la verdad. Eso sería más fácil en lenguajes de computación más avanzados. Pero quizá, si me siento a pensarlo un rato, quizás sí debería haber alguna manera. Eliezer dice, ¿y cómo hizo para que se dibujara la horca? Eso es a lo que ya vamos. Cuando les empiezo a explicar el algoritmo, les enseño cómo se dibuja la horca. Básicamente la horca, yo lo que lo tengo, lo que hice fue que vean que el dibujo
es dibujo a raíz. Ah, ese es otro detalle que olvidé. Bueno, ya les digo. Vean que el dibujo yo lo tengo eh, hecho a raíz de caracteres, ¿verdad? No es un dibujo. Entonces yo lo que tengo es que yo tengo el dibujo guardado por partes en un vector. Ahorita lo van a ver. Ese es otro detalle que olvidé mencionarles, ¿verdad? Vean que si yo trato de ingresar algo que no es una letra, sencillamente me lo ignora. Si yo ingreso, digamos, varias letras, un dígito sí. Digamos, si yo trato de ingresar un dígito sí me lo recibe, como un fallo o un acierto si hubiera una palabra con números, pero no hay. Pero si yo trato de meter algo que es más que una sola letra, PSI me ignora y me lo trata como si eso fuera una respuesta nada más inválida. ¿Ok? Ahora sí. Vean que acá yo tengo varias variables, ¿verdad? Tengo acierto de tipo lógico. Acierto entonces va a estar determinando cuando hay o no un acierto. Va a seguir la lógica que hemos utilizado de los algoritmos, sí, de los algoritmos que que usan este tipo de verificaciones lógicas, que lo que hacen es que inicializan el valor para una iteración de la variable lógica, ya sea en falso o en verdadero, ¿verdad? Como por ejemplo cuando hicimos la excepción emulada, que lo inicializaba siempre con valor falso y lo que llegaba a determinar es que si se cumplía la condición cambiaba a verdadero. Entonces al puro final lo que hacía era sencillamente evaluar el valor de acierto. Si acierto es falso, entonces significa que no se cumplió la condición porque nunca se llegó a cambiar su valor. Si se cambió, entonces significa que sí se cumplió la condición. Entonces, acierto va a cumplir una función similar en este algoritmo. Tenemos luego entonces temp, palabra, progreso, resp y orca, todas de tipo cadena. Varias de estas van a ser vectores. Digamos, por ejemplo, palabra es un vector, temp, si no me equivoco, también era un vector. No, progreso era un vector, orca también era un vector. Ok, aquí tengo que hacer otra modificación. SAR 13. Estamos. Luego entonces yo llego y defino y num letras, contador fallos y contador aciertos como tipo entero. ¿Ok? Entonces, y va a ser sencillamente un contador que yo voy a estar utilizando para estar eligiendo la palabra aleatoria y también lo voy a estar reutilizando en los paras para recorrer los, digámosle, los vectores. Eso quiere decir, y es como un contador comodín, digámosle. Es una variable ahí tipo numérica comodín que yo voy a estar utilizando para diferentes situaciones. Num letras va a estar determinando cuántas letras tiene la palabra adivinar para saber cuántas letras se necesitan adivinar. Contador, perdón, contador fallos va a estar llevando un conteo de los fallos que llegan a ocurrir en las adivinanzas del usuario. Entonces, contador fallos determina cuándo es que el usuario pierde, digámosle, cuándo es que se queda sin vidas, por así decirlo. Y contador aciertos más bien cuenta los aciertos y los compara con el número de letras para determinar cuándo el usuario ya ganó. Luego entonces llegamos a las inicializaciones y los dimensionamientos, donde orca yo lo dimensiono como un vector de tamaño 8. Orca va a ser el vector donde yo voy a estar almacenando el dibujo de la orca que voy a estar desplegando por partes. Luego contador fallos yo lo inicializo en 7 y contador aciertos lo inicializo en 0. Vean que estas son dos cuentas opuestas. Contador fallos inicializa en 7 para decir que tengo 7 fallos iniciales. Y en teoría se podría decir que 8, pero bueno, el punto se comienza en 7. Y contador aciertos comienza en 0 y su objetivo dentro del código, ¿verdad? Para determinar que el usuario ganó es alcanzar el número de letras. Cuando contador acierto sea igual al número de letras, significa entonces que el usuario ya logró ganar, ya adivinó todas las letras. Vamos a continuar entonces con el algoritmo. Ahí yo le asigno un número aleatorio entre 0 a 12, ¿verdad? Hago azar 13 y se lo asigno ahí. Aquí yo tengo un pequeño escribir de i, pero ustedes no lo vieron en la ejecución porque yo hago un limpiar pantalla. Vean que acá no se ve. Ese escribir es
para efectos de depuración o de ejemplo. Vean que acá no se ve nada por el limpiar pantalla, pero si yo me devuelvo, ahí está 7. Yo puedo entonces bajar aquí en la lista de palabras que tengo y puedo ver que la palabra 7 es azar. Por alguna razón a PS20 aparentemente le gusta mucho seleccionar esa palabra hoy. Ok. Vean que inmediatamente, dicho y hecho, la forma en la cual hace la selección de palabra es mediante un según y puede tener un valor, cualquier valor entre 0 a 12. Cuando i obtiene ese valor, yo luego llego y meto i como la variable de un según para decidir por cada uno de los 13 posibles casos de 0 a 12, asigne a temp un valor según cada una de estas palabras. Entonces vean que en el caso 0 asigna ejemplo, en el caso 1 asigna programa, en el caso 2 asigna algoritmo, en el caso 3 asigna cazador, en el caso 4 asigna cuerno, 5 daño, 6 notas, 7 azar, 8 palabra, 9 base, 10 UNED, 11 cátedra, sin tilde. Eso si no me equivoco, ¿eso era que me estaba dando error o fue sencillamente porque en esa época era que yo tenía el teclado en inglés? Vamos a tildarlo. Las tildes no deberían dar error si ese... Ah, bueno, no, hay gente que sí les da errores. Las tildes. PS Int es medio loco. Mejor dejémoslo sin tilde por prevenir que lamentar. Ok, y bueno, la que acabamos de incluir, pandemia. De otro modo, me escribe el valor de i y me dice, ha habido un error en la selección de palabra. Esto no debería ocurrir nunca. Vean que azar se supone que no debería tirarme un valor que no esté en el rango de 0 a 12, pero aún así yo incluyo el de otro modo como un método, digámosle, de contingencia por si acaso. ¿Ok? Acaba el según y ya tenemos una palabra elegida, la tenemos guardada en temp. Luego vean lo que yo hago. Num letras yo lo determino según longitud de temp. Entonces vean que literalmente yo utilizo mi función de longitud, que es la función de psint, para saber cuántos caracteres hay en una cadena, para determinar precisamente cuántas letras yo tengo en mi palabra. Es decir, para determinar la longitud de la palabra. Tiene lógica, ¿cierto? Luego entonces, después de haber ya realizado todas estas funciones, vean que yo les dije que depende, ¿se acuerdan que desde el principio muchas veces me decían, siempre hay que dimensionar o inicializar todo al puro principio, o lo podemos hacer después? Y yo les decía, depende mucho de su algoritmo. Vean que yo no es hasta que yo haya procesado cuál palabra voy a utilizar que puedo ya comenzar a dimensionar estos dos vectores. ¿Por qué? Porque tanto palabra como progreso van a ser dos vectores que yo voy a estar utilizando para mi juego. Entonces, yo no puedo determinar qué tamaño van a tener esos vectores hasta que yo ya tenga el tamaño de mi palabra elegida. Entonces, con temp yo obtengo la palabra, utilizo longitud para sacar su longitud y la asigno en num letras, y luego utilizo num letras para dimensionar tanto palabra como progreso. Entonces, ahora sí les voy a contar un poquito más de qué hacen estos dos vectores. Palabra va a ser un vector que va a estar oculto al usuario. Palabra es un vector que psint retiene, en el cual cada una de sus celdas va a almacenar cada uno de los caracteres que tiene la palabra a adivinar, digámosle, ¿sí? Es decir, subdivide la palabra adivinar por caracteres y la almacena en cada uno de las celdas, es lo que quería decir. Pero el usuario nunca llega a interactuar con palabra, el usuario interactúa con progreso. Porque palabra psint lo usa sencillamente para llevar un registro del progreso que el usuario lleva con el juego. Progreso, por otro lado, es el vector de retroalimentación al usuario. Cuando yo ejecuto mi algoritmo, esto que ustedes ven acá es el vector de progreso. Cuando yo adivino una letra, y que curiosamente es otra vez azar, ¿sí? Esto que ustedes ven es la impresión del vector de progreso nuevamente. Entonces, yo tengo que hacer esa división por eso, porque progreso es un vector para escritura, es un vector que yo voy a estar utilizando para mostrarle al usuario cuántas letras ha adivinado. Palabra, sin embargo, lo que necesita es almacenar carácter por carácter
cada una de las letras de la palabra elegida para que PSINT pueda determinar cuándo una letra elegida es un fallo, cuándo una letra elegida es un acierto, cuándo una letra elegida de acierto ya había sido adivinada, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ok. Luego entonces vean acá, como yo inicializo tanto palabra como progreso, yo le digo para i siendo 0 hasta num letras menos 1, con paso 1, hacer, a palabra i asignele una subcadena temp i. Vean que esto es exactamente lo mismo que hicimos en el algoritmo que emulaba las excepciones. Yo a cada uno de las celdas de palabra, según i, es decir, recorre desde 0 hasta el número de letras finales, es decir, por cada una de las celdas, de cada uno de los subíndices del vector. Y vean que la asignación de subcadena hace lo mismo, temp i. Recuerdan ustedes que yo les dije que cuando psint trabaja con subcadena, curiosamente es el mismo recorrido que hace el vector. De hecho, no muy curiosamente porque las cadenas son básicamente vectores, pero eso lo van a ver más adelante. Eso quiere decir que si yo hago subcadena de temp i cuando i es 0 y la palabra de evaluar es, digamos, pandemia, temp, subcadena de temp i o subcadena de temp 00 me va a devolver la p. Si yo ese valor lo asigno en palabra i, tenemos que i es valor 0. Eso quiere decir que la p la voy a estar guardando en la primer celda de palabra. Entonces, vean que esta instrucción literalmente lo que hace es eso, me va transfiriendo letra por letra cada uno de los caracteres de la palabra elegida a un vector que tiene la misma longitud que la cadena. Por otro lado, progreso yo sencillamente le asigno guiones bajos para que a la hora de imprimir al comienzo me imprima progreso completamente vacío, con guiones bajos para representar que el usuario no ha adivinado ningún carácter. Esto no llega a cambiar hasta que el usuario ya adivina un carácter y va reemplazando cada uno de los guiones bajos por cada uno de los guiones bajos por el carácter adivinado. ¿Ok? Vean que acá abajo, ya ahora sí ustedes pueden ver cómo es que se hace la asignación de orcas. Si ustedes me preguntan por qué esto está así, les voy a ser completamente honestos, no tengo idea. PSINT le agarró esta loquera de que yo no sé por qué esta y esta instrucción me las indenta ese poquitillo al frente, intenté acomodarlo cualquier cantidad de veces, sencillamente no le da la gana centrarlo bien. No tengo idea, ustedes saben que PSINT es medio quirky, bueno, aquí están viendo uno que la agarró conmigo. Vean que es una asignación sencilla, orca 0 tiene este valor, orca 1 tiene este valor, orca 2 tiene este valor. Entonces vean que por cada una de las celdas yo voy asignando un segmento como si fuera una especie de... Opa, esto está desfasado. Ah, no, es que siempre queda un toquecillo y desfasado. Ah, no, es que igual esto está corrido. Esto es lo que está desfasado, entonces esto debería estar... No. Déjenme verlo. ¿Se veía desfasado? No, no, sí se ve bien. Ok. Ok, sí. Vean que entonces es dicho, incluso como lo acaban de ver en ejecución, vean que él lo que va haciendo es imprimiendo cada uno de los segmentos como si fuera una especie de edificio, ¿verdad? En un principio me imprime la última parte del vector, que lo que tiene es la base de la horca, luego va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y una vez que ya está toda la horca impresa, lo que queda es ahorcar el muñequillo y decirme que perdí. Vean que sin embargo aquí yo no tengo el muñequillo. Ahorita van a ver dónde es que se imprime el muñequillo. Entonces, acá tenemos el primer repetir de inicia el juego, ¿verdad? Entonces, este repetir engloba toda la primera sección del juego. Antes de introducirme a explicar el juego, sin embargo, que ya expliqué, perdón, la introducción del algoritmo, veo que tengo unos comentarios, entonces los voy a revisar.
porque esta parte que viene es donde ya está la carnita del algoritmo. Entonces, Eliezer me dice, los vectores van antecedidos por dimensión. Los vectores son dimensionados por medio de la palabra reservada dimensión, es correcto. Entonces, cuando yo hago dimensión, yo convierto una variable en un vector, pero por supuesto yo no puedo dimensionar en un vector una variable que ya tiene un valor. De la misma manera, yo no puedo redimensionar un vector. Una vez que dimensionamos una variable para convertirla en un vector, queda dimensionada con esa dimensión por lo que resta del algoritmo. Para cambiar eso, tendríamos que reiniciar el algoritmo, es decir, volver a empezar el código, por así decirlo. Mariana nos dice, profe, no es que usted arriba tiene una variable inicializada en... No, es que usted tiene una variable arriba inicializada en 7, por eso no será que solo sale azar. ¿Cuál? ¿Esta? No. Es una interesante observación, Mariana, pero ve que igual no siempre nos ha salido solo azar. Ve que acá, de hecho, tenemos otra. Acá tenemos 11, que es cátedra. Bueno, en teoría cátedra, porque no está tildado, pero ustedes entienden. Este 7 lo que hace es darle un valor a contador fallos. Contador fallos, ahorita lo vas a ver funcionando. Es que todavía contador fallos no lo hemos utilizado. Contador fallos no lo empezamos a utilizar hasta esta parte que estoy a punto de explicar. Pero contador fallos lo que hace es ¿cómo se llama esto? Contador fallos lo que hace es llevar un conteo de cuántas vidas, por así decirlo, le queda al usuario, de cuántos fallos le quedan. Cuando contador fallos llega a 0, es que PSIN determina que ya perdió. Contador fallos básicamente hace este recorrido inverso. Ves que Orca tiene 7, bueno, va de 0 hasta 7 en sus subíndices. Contador fallos hace esto: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y una vez que llega a 0 después, pa, imprime el bichillo horcado. Ahorita lo van a ver. Mariana me dice, así ya vi, gracias. Con muchísimo gusto, Mariana, por supuesto. ¿Alguien más con alguna otra duda antes de meternos en el cuerpo del algoritmo? Recuerden levantarme la mano, porque la cosa está a punto de ponerse bonita, entonces si tienen alguna duda, preferiría tomarla ya. Ok. Vamos a continuar entonces. Vean que acá inicia el juego. A acierto le asigna un valor inicial de falso. ¿Ok? Entonces, vean que es como yo les dije. Por cada iteración de este repetir lo que va a hacer es representar cada una de las rondas de juego. ¿Ok? Porque vean que acá yo tengo varias rondas. Cada vez que yo adivino una letra, ya sea un acierto o un fallo, bueno, eso fue otro acierto, un fallo, cada una de estas es una ronda nueva. Vean que si yo manualmente me devuelvo en la consola de PSInt, ¿verdad? Nosotros no lo vemos porque limpia la pantalla. Entonces, estéticamente es muy bonito porque parece una pantalla interactiva. Pero ustedes saben que eso no es cierto. Vean que si yo me devuelvo manualmente, ¿verdad? Con la ruedita del mouse, ahí se ve que cada una de estas es una pantalla diferente. No es la misma. Cada una de estas entonces es una nueva ronda. ¿Ok? Entonces, al puro comienzo de cada ronda, yo reinicializo acierto como falso. Entonces vean que es como yo les decía, de que yo comienzo asumiendo que el usuario no pegó un acierto. Si el usuario logra tener un acierto, sin embargo, acierto cambia a verdadero. Y así es como PSInt al final del bucle determina si el usuario tuvo o no un acierto. Vean que acá, sin embargo, justamente después de reinicializar acierto, yo tengo un segundo repetir interno. Este repetir, vean lo que hace. Primero me limpia la pantalla. Ya vimos ese limpiado de pantalla. Luego me escribe un espacio en blanco para dar un espaciecillo con, digamos, respecto al inicio de la consola. Es este espacio vacío que ven acá. Y me imprime la horca. Pero vean que horca es como yo le decía ahora a Mariana.
Orca, el nivel de impresión se rige a partir del contador de fallos. Entonces, vean que la forma en la cual yo imprimo mi vector de Orca es para i, siendo un valor inicial de contador fallos, que dijimos que contador fallos iniciaba en 7, hasta 7, con paso 1 a hacer, escribir Orca i. ¿Qué va a pasar entonces en la primera iteración del algoritmo? Vean que esto nunca cambia. Yo le estoy diciendo que siempre aumente en 1 y siempre itere hasta que i alcance un valor de 7. Como contador fallos, en un comienzo, cuando el usuario no ha tenido ningún fallo, es 7, lo que va a ocurrir es que se va a ejecutar una vez. ¿Por qué? 7 es mayor que 7, no, es igual. Entonces ingresa, porque recuerden que el hasta funciona como un mayor, menor o igual que. Entonces ingresa, imprime Orca 7. Orca 7 es la base de la Orca, véanlo acá. Y continúa con el resto del algoritmo. Si el usuario se equivoca, ahorita lo van a ver más abajo, contador fallos comienza a decrementar. De 7 pasa a 6, de 6 a 5, así vamos poco a poco. Yo les dije que el usuario determina que perdió, que el usuario, perdón, que el algoritmo determina que el usuario perdió cuando contador fallos llega a un valor por debajo de 0. Vean que entonces, dicho y hecho, contador fallos tiene una doble función. Primero, se utiliza internamente en el código para determinar, como ya dijimos, cuando el usuario pierde. Segundo, a medida que va decrementando, me va a ir dibujando más segmentos de la Orca. En un principio que es 7, ya lo dijimos, luego va a ser 6, luego va a ser 5 y así va a ir poco a poco. Porque recuerden también que esto es un para, ¿verdad? Eso quiere decir que siempre, siempre, siempre me va a dibujar Orca 7 en algún punto. Lo que va a pasar es que a medida que vaya decrementando, va a comenzar a dibujar desde más arriba. Digamos, cuando contador fallos sea 1, cuando esté a punto de perder el usuario, vean que lo que va a pasar acá es que contador fallos es 1. Eso quiere decir, en la primera iteración me va a dibujar la parte superior de la Orca. Luego va a ir poco a poco descendiendo hasta llegar a un valor de contador de i siendo igual a 7 y acaba el para. Entonces así es como me va dibujando la Orca por partes en cada una de las pantallas. Ok, continuemos con la lógica del algoritmo. Aquí me escribe un espacio vacío y luego llega y me dice escribir palabra por adivinar y luego sin saltar llega y lo pone a escribir una serie de escrituras en este para. Vean que este para lo que hace es con i siendo 0 hasta num letras menos 1, es decir, va a iterar la cantidad de veces que hay letras en la palabra elegida. Pero vean que lo que hace entonces ahora es, como les dije, escribir el vector de progreso. Entonces vean que este para de acá lo que hace es escribirme este pedacito de aquí, el vector de progreso tal y como estamos. Y vean que me lo escribe después de palabra por adivinar, porque justo antes de ingresar en este para, yo lo que hago es poner sin saltar después de esta escritura. ¿Por qué yo no metí esta escritura dentro del para? Porque recuerden que el para se itera varias veces. Entonces, si yo hubiera metido esto aquí adentro, bueno, borrémoslo para que... No. Si yo hubiera metido este para aquí adentro, se me desarma todo. Yo necesito escribir que se está a punto de escribir la palabra perdón, que se va a mostrar la retroalimentación del vector progreso antes de comenzar el para que me escribe el vector progreso. Vean que el vector progreso también tiene, perdón, que el para que escribe el vector progreso también tiene un sin saltar, lo cual hace que también el vector progreso me escriba lo que lleva sin saltar. Y luego tenemos una escritura de línea vacía aquí abajo, que me la estaré escribiendo aquí arriba, para invalidar este último sin saltar. ¿Ok? Vean que dicho y hecho, esto es completamente automatizado. Yo aquí no tengo más código para determinar cuándo el usuario ha o no adivinado caracteres nuevos. Más abajo en el algoritmo ustedes van a ver que si el usuario adivina una palabra, yo lo que hago es modificar progreso. Entonces, progreso se imprime igual. Siempre que yo imprimo el progreso acá es la misma cosa. Yo le digo, imprímame cada uno de los valores dentro del progreso. Si el usuario no ha adivinado nada, progreso va a estar lleno de
rayas bajas. Si el usuario ya logró adivinar algo, va a tener rayas bajas por cada una de las cosas que no ha adivinado y los caracteres que ya adivinó. Continuemos con el algoritmo, ahora sí, una vez más. Llega y escribe, ingrese letra adivinar y se lee como respuesta, ¿verdad? Entonces vean que acá es donde está la respuesta que yo les dije del usuario o digamos del carácter. Vean que acá mismo es donde yo hago también la evaluación de que el usuario me vaya por fuerza a contestar con una sola letra o un solo carácter para evaluar. Porque vean que este par interno, que lo que hace es limpiar la pantalla e imprimirme toda la retroalimentación al usuario, está regido por el hecho de que va a volverse a repetir. Es decir, si el usuario no contesta de la manera esperada, me vuelve a limpiar la pantalla, me vuelve a imprimir la horca, le vuelve a decir al usuario que la longitud de la palabra, bueno, que se va a imprimir la retroalimentación de la palabra por adivinar y se vuelve a imprimir el vector progreso. Y vean que la condición que evalúa es que la longitud de la respuesta que acaba de ingresar el usuario sea 1. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier respuesta que no sea longitud 1, es decir, que no sea un solo carácter, va a ser ignorada. Incluso si ingreso solo enter, porque sería longitud 0. ¿Ok? Luego entramos acá en un nuevo para. De hecho, ¿qué cosas que yo no hiciera? Ese detalle de la mayúscula se puede resolver tan fácil como hacer esto. Resp obtiene minúsculas del resp. Ahí está. ¿Qué cosas que yo no lo haya metido? Así de fácil perdón, resolverlo. De hecho, debí haberles preguntado a ustedes. En vez de resolverlo yo, debí haberles preguntado cómo lo habrían resuelto ustedes, a ver si se les ocurría, pero bueno, no importa. Vean que acá lo que hice fue que sencillamente después de leer la respuesta del usuario, yo de una vez agarro la respuesta y le asigno su versión en minúscula. O para que sea más bonito incluso, podríamos ponerlo aquí abajo. Después de que ya se evaluó que la respuesta es válida. Así de esta manera, si la respuesta es una palabra entera, como casa, entonces PSINT lo que hace es que la evalúa como falsa y devuelve al comienzo. Y no es hasta que se da cuenta que la respuesta es válida que la convierte en... Ah, creo que ya me acordé por qué fue que no lo hice. Por si yo hago esto y el usuario contesta con... Ah, no, vemos. Mayúsculas no tira error con números. Está acá de seguro que sí. Ok, todo bien, entonces podemos dejar esto así. No hay problema. Ok, entonces, vean que una vez que el usuario responde de una manera correcta, es decir, responde con un solo carácter, ahora sí, continuamos, ¿verdad? Esta nueva línea que acabo de agregar con ustedes asegura de que la respuesta siempre sea su versión en minúsculas. Y luego entonces llega y comienza un nuevo para, que es donde está la lógica del algoritmo. Se los voy a separar aquí un poquito nada más. Ok. Entonces, vean que este primer para, bueno, este para, lo que hace es recorrer desde 0 hasta num letras menos 1. Es decir, es un para que se va a estar ejecutando la cantidad de veces como tengamos letras en la palabra por adivinar. Y vean que lo que hace es algo muy similar a lo que hicimos el día que vimos el simulacro de excepciones. Vean que lo que hace es manualmente comparar si la respuesta que ingresó el usuario, la cual ya depuramos para que fuera una respuesta válida, no es una cadena completa, sino que es un solo carácter. Si el carácter de respuesta que tenemos es igual a la palabra y, es decir, a el carácter que tengamos almacenado en la celda I del vector palabra. ¿Cuál es la celda I? Depende de cuántas veces hemos iterado. Si estamos apenas ingresando por primera vez en el para,
vamos a estar hablando del primer carácter. Eso quiere decir que en la segunda iteración va a pasar a evaluar el segundo carácter, luego el siguiente, y así va a ir evaluando cada uno de los caracteres y comparándolos con respuesta para determinar si encontró o no el carácter correcto. Es decir, si el usuario tuvo un acierto. Si resulta ser que dicho y hecho, si encuentro un acierto, digamos en... Yo soy la ventana de ejecución. Sí. Y no me está tirando las opciones para... Bueno, no importa. ¿Es azar otra vez? Sí. Wow. ¿Por qué solo azar? Bueno, no importa. Es decir, vean que en este momento, o no, mejor todavía no evaluemos el caso doble. Evaluemos un caso de carácter sencillo primero. Ah, mira, esta vez no fue azar. Ok. Ahora entonces, en este caso, veamos qué letra es. 5. Letra 5 es daño. Ok. Sí. En este caso que yo ingresé la A. Vean que él llegó y hizo, ¿verdad? Tenemos que estamos trabajando con daño. Vamos a escribir daño acá como comentario. Entonces, vean que en la primera iteración él comparó palabra en la celda 0 siendo D con resp. Resp es A. Esto es desigual, entonces no entra en el sí, sino que llega al fin sí, acaba el para y reinicia otra vez. Y incrementa, se convierte en 1, compara resp siendo A con el valor en la celda 1 de palabra. Esta vez la celda 1 tiene la letra A. Eso quiere decir ahora esta condición sí se cumple. Como A es igual a A, ingresamos. Ahora entonces hacemos una segunda evaluación. Vean este comentario, dice evita contar respuestas de letras aciertos repetidas como aciertos. Vean que entonces acá es donde se da la evaluación doble, donde él llega y determina si la respuesta es desigual a progreso y vean entonces que acá está haciendo uso de progreso, ¿verdad? Vean que acá arriba lo que comparó fue con la palabra. Recuerden que el vector palabra yo les dije que es interno. El vector palabra lo que hace es almacenar cada uno de los caracteres de la palabra. Progreso, por otro lado, ¿verdad? Dijimos que va a tener cada uno de los celdas de progreso va a tener uno de dos valores. O va a tener una letra igual a la palabra que representa las letras ya adivinadas. En este caso, progreso, vean que en este punto de la ejecución los valores que tiene son raya baja, A, raya baja y raya baja. Entonces, eso quiere decir que si la palabra no ha sido adivinada, en teoría, respuesta es desigual a progreso I. En este caso, si yo vuelvo a ingresar a, vean que lo que va a ocurrir es, va a hacer esta nueva comparación una vez más, va a comparar resp con D, no hace nada, luego compara resp con A, se da cuenta que sí es igual, pero aquí llega y compara y se da cuenta que resp no es, no es desigual a progreso I, porque ¿qué hay en progreso I? Una A, porque ya la A fue adivinada, ya la A fue almacenada en progreso I. Eso quiere decir entonces que al no cumplirse esta condición, se salta estos pasos y lo único que hace es marcar esta iteración del bucle para acierto como verdadero. Es decir, le indica a las partes de abajo del código que fue un acierto, pero no ejecuta ninguna de estas dos acciones que solamente se ejecutan cuando no es un acierto repetido. Digamos entonces, por ejemplo, si yo en este momento ingreso la D, vean lo que va a ocurrir. Va a llegar y determinar desde un comienzo que D sí es un acierto. Luego entonces hacer la segunda evaluación. Resp es desigual a progreso I. ¿Qué hay en progreso I? Teniendo I un valor de 0 porque es la primera iteración del bucle, ¿verdad? Raya abajo. ¿Es desigual? Sí es desigual. Como es desigual, entonces progreso I, vean que se modifica y obtiene el valor de respuesta. Entonces vean que aquí es donde ocurre la modificación de progreso I. Cuando yo aprima aquí Enter, la razón por la cual después acá yo veo una D es porque una vez que determina que no hay, una vez que determina que es un acierto y luego determina que no se encuentra ya en progreso,
lo cambia para que ya esté en progreso. Y como estoy utilizando un vector, tenemos la ventaja de que el cambio se realiza justamente en la celda que necesita hacer. Yo no tengo ni siquiera que evaluar todo el vector y determinar dónde va a ir. No, yo sencillamente le digo, puff, acá, en la celda que tiene que ser. Directo y justo. Así de rico y cómodo es trabajar con vectores. Por eso es que yo les decía a ustedes, vectores es un tema un poco complejo, pero es sumamente útil y rico trabajar con ellos cuando uno sabe trabajar con ellos. Luego entonces a contador de aciertos lo único que hace es que le asigna una versión incrementada, es decir, cuenta de aciertos más uno. Recuerdan que yo les dije a ustedes que contador de aciertos iniciaba en cero y que la forma en la que PSIN se da cuenta que el usuario ganó es si contador de aciertos alcanza la cantidad de palabras, perdón, la cantidad de letras. Es decir, en este caso, para determinar que el usuario ganó, contador de aciertos tiene que llegar de 0 a 4. Es decir, el usuario tiene que haber adivinado las 4 letras de la palabra daño. Vean que dicho y hecho, este contador acierto no incrementa si es un acierto repetido, porque vean que estas dos instrucciones, tanto la de asignación a progreso como la de incrementar contador aciertos, solamente ocurren cuando esta condición se cumple, es decir, cuando la palabra no estaba ya en progreso. Entonces, vean que es muy bonito porque todas las estructuras en sí del código se repiten, es decir, no se crean solo una vez para tener un solo uso, sino que tienen usos mixtos y en conjunto, es decir, todo el código trabaja como una máquina eh, que se apoya sobre sí misma, en el sentido de que progreso funciona acá como portero, pero progreso también da retroalimentación al usuario. Contador de aciertos me indica cuando tengo que acabar, pero también no, sí, contador de aciertos es más singular. Más bien sería esta otra, contador fallos. Me ayuda a imprimir cuántas veces tengo que, cuántos fragmentos de la horca, pero también me indica cuando el usuario ya terminó. Entonces, es un código que ustedes pueden ver ya es un poco más aplicado, ya no es como tan lineal y directo como los ejemplos que les vengo enseñando hasta el momento, que cada variable hace una sola cosa y una vez que termino con ella se acabó para siempre, sino que acá todas se apoyan sobre todas, ¿verdad? Y acierto, pues bueno, indiferentemente de qué pasa, si ingresamos a este punto, ¿verdad? Como este sí es el portero, si ingresamos a este punto, ya sabemos que indiferentemente de si es o no un acierto repetido, es un acierto. Entonces la lógica es cambiarlo siempre a verdadero. ¿Ok? Acaba el sí, acaba el para, y vean qué curioso lo que ocurre acá. Y acá hago una evaluación un poco diferente a como las he venido haciendo hasta el momento. Vean que después de haber evaluado todo el para, de haber evaluado toda la palabra, ¿verdad? Yo tengo, mmm, disculpen que pare, es que me acabo de acordar de, permítanme un momento, no pongan atención a esto que voy a hacer, esto es para yo. Esto es para acordarme que quedamos acá y nada más quiero meter acá un comentario de algo que no les voy a explicar todavía porque quiero explicarles hasta el final. Entonces, no sé, vamos a ponernos... Ahí, así me acuerdo cuando lleguemos al final que les tengo que explicar eso. Ok, disculpen, quedamos acá. Entonces, vean que lo que llega a ocurrir es que cuando llegamos aquí al final, ¿verdad? Llega y determina si signo de admiración acierto, entonces contador fallos obtiene contador fallos menos uno. Este fragmentito que ustedes ven acá está escrito en, ¿cómo decirlo? A mí me gustaría decir, me gustaría explicarlo como diciendo es el jerga de programador. No exactamente, pero podríamos decirlo de esa manera. Digamos, ustedes recordarán que hasta el momento, vean que yo la evaluación que yo quiero hacer acá es si el acierto es falso, es decir, si acierto no cambió a verdadero y acierto es falso, entonces decremente contador de fallos, ¿verdad? Que es lo que yo les vengo diciendo desde un principio, que contador de fallos al final del bucle, al final de la ronda, disminuye en 1 si acierto es falso. Normalmente yo esa evaluación a ustedes se las habría presentado así, ¿verdad? Si acierto es igual a falso, entonces contador de fallos disminuye en 1.
Pero vean que es exactamente lo mismo a que yo haga esto. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que la evaluación que hay en una estructura de decisión como el sí es una evaluación de una operación compuesta. Últimamente, el valor final que decide qué ocurre acá es un valor binario, es un valor de verdadero positivo. Yo aquí puedo meter cualquier cantidad de cálculos y de operaciones y de funciones, ¿verdad? Y ya lo hemos hecho. Ya hemos hecho sys que evalúan varias cosas. Ya hemos hecho sys que tienen conjunciones, que tienen disyunciones, que evalúan si el número se encuentra en el rango de tal y tal o tal y tal cosa, ¿verdad? Como cuando hicimos el de la excepción, que tenía la evaluación de que fuera también en caso número negativo y todo eso. Pero últimamente vean que todo se reduce a falso o verdadero. Recuerden que acierto es una variable de tipo lógica. ¿Qué quiere decir eso? Que las variables como acierto, las variables lógicas, ya almacenan por sí solas el valor final para decidir si se ejecuta o no una estructura de decisión. Entonces, si yo escribo algo como esto, no es un error de sintaxis. Si acierto, entonces, acá yo lo que le estoy diciendo es, si acierto es verdadero, ejecute. Si acierto es falso, no ejecuta. ¿Sí? Vean que aquí no hubo error de sintaxis, no se me cayó el código. Acá lo que hay es un error lógico porque estoy haciendo la evaluación opuesta. Pero recuerden entonces que yo les dije a ustedes que el signo de admiración es el operador lógico de negación, ¿cierto? Entonces, vean que acá yo estoy básicamente invirtiendo acierto. Yo aquí básicamente lo que les estoy diciendo es eso. Si acierto es falso, entonces ejecute. ¿Por qué? Porque aquí es como que yo haga esto. Si acierto es falso, si acierto como tal es falso, se resuelve la operación. Voy a hacer esto por si no se me va a ciclar. Bueno, no se me va a ciclar, pero bueno, no importa. Si yo cierro, perdón, si acierto es falso, ¿verdad? Lo que va a llegar y va a ocurrir es que se resuelve primero el valor de acierto, que es falso. Pero como acierto es falso, el operador de negación me lo invierte. Entonces, cuando PSINT aplica el operador de negación a falso, se convierte en verdadero. Entonces, cuando acierto es falso, yo decremento fallos. Por otro lado, si acierto es verdadero, ocurre el progreso contrario. Cuando esto es verdadero, PSINT obtiene primero el valor de acierto, siendo verdadero, luego le aplica el operador de negación a verdadero para convertirse en falso. Y vean entonces que cuando acierto es falso, contador de fallos no decrementa. Así es entonces como el algoritmo se regula a sí mismo para decidir cuándo es que el usuario tuvo o no un acierto, cuándo tiene que incrementar los aciertos y cuándo tiene que decrementar los fallos. Vean que entonces al puro final, aquí llegamos al final del repetir inicial, ¿verdad? El que está al puro inicio, que es el que rige cada una de las rondas del código. Vean que este repetir lo que hace es que se repite hasta que se cumpla una de estas dos condiciones. La primera es que contador fallo sea menor a 0, es decir, si el usuario perdió. La segunda es que contador de aciertos sea igual al número de letras, es decir, que el usuario haya adivinado todas las letras. Entonces, de hecho, antes del reporte final les voy a explicar este comentario que yo metí acá abajo. Algo curioso pasa acá. Ustedes recordarán que cuando yo hago este tipo de comparaciones en el para, ¿verdad? Ven que acá me devolví al para de la evaluación de si la cadena está en palabra o si está en progreso. Perdón, que si la respuesta está en palabra o si está en progreso. Vean que yo usualmente hacía un detalle como de que si encontrábamos un acierto, ¿verdad? Yo agarraba el i, que era el contador del para externo, y le asignaba un valor, digamos como num letras, para acabar el bucle, ¿verdad? Vean que si esto llega a ocurrir, es muy interesante porque ahora, vamos a ver si me eligió azar. Sí, excelente. Me funciona excelente para explicarlo. Vean que ahora cuando yo ingrese la A en azar, solamente me adivinó la primera. Ahora, cuando yo ingreso A nuevamente, ya ahora me ingresó la segunda A, es decir, ya no me metió las dos en automático. Y ahora me está ignorando las respuestas repetidas.
¿Por qué ocurre eso? Porque recuerden que yo les decía a ustedes que yo esto lo hacía porque una vez que el algoritmo encuentra un acierto, en los casos de los algoritmos anteriores donde utilizamos un proceso similar, como cuando estábamos buscando a comparar cada uno de los dígitos para ver si la respuesta del usuario era un dígito o no. Recuerden que yo les decía, si estamos contando de 0 a 9 y determinamos que que el carácter ingresado es 3, no tiene sentido que yo siga contando 4, 5 y todos los demás números porque ya encontramos el número que buscábamos. En este caso, sin embargo, ocurre lo contrario. Si la palabra adivinar, esta vez eligió 3, 3 tiene repetidas, cazador, sí, excelente. Si la palabra adivinar resulta ser que tiene más de una vez la misma letra, como en caso de cazador, que tiene una A aquí y debería tener una A más adelante, no tiene sentido que yo le diga a PSInt, una vez que encontré un acierto, deje de buscar otros posibles aciertos a lo largo de la palabra. Porque así usualmente no es como funciona Orcado. Podríamos jugar de esa manera y obligar al usuario a intentar ingresar varias veces la misma letra. Pero por lo general, cuando uno adivina una letra, esa letra se ingresa en la palabra adivinar con todas sus iteraciones. Entonces, al yo eliminar esta instrucción, psint automáticamente lo que hace es, a pesar de ya haber encontrado un acierto, y a pesar de que acierto ya cambió a verdadero, aún así continúa iterando por el resto de las letras en el para externo para intentar encontrar a ver si hay más letras que sean la misma a la respuesta que ingresó el usuario. Dicho y hecho, vean que apenas yo borré esa instrucción, psint, aparte de la primera, me agregó la segunda. Ok, estamos a punto de pasar al reporte final. Es bastante sencillo, pero siento que les he tirado mucha información. Siento que llevo demasiado rato hablando. Quiero asegurarme que no he dejado a ninguno votado. Entonces, si alguno tiene una duda, escríbamela o levánteme la mano. Voy a ver porque me parece que me escribieron. El IRS dice, no era que no aceptaba mayúsculas porque ya aceptaba las minúsculas. ¿Cómo? Yo cambié eso, Eliezer. Acordate que al puro principio del código lo hice con ustedes. Yo agregué esta línea acá, que lo que hace es que a respuesta, una vez que el usuario ingresa una respuesta y una vez que ya depuramos esta respuesta, que ya nos dimos cuenta que es una respuesta válida, lo que hace es que le asigna su versión en minúsculas. Es decir, si yo hubiera contestado con una A mayúscula, psint acá se da cuenta que la longitud de la respuesta es 1, es decir, es un solo carácter, entonces continúa y luego agarra esa A mayúscula y le asigna su versión en minúscula por esta función. Eliezer dice, ahí no es mayúsculas. Si quiero, yo lo puedo hacer con mayúsculas también. Cambiaría la estética, nada más. Al yo hacer esto, lo que ocurre es que ahora nada más veos. Para ver cambios en ejecución. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué no me quiere ejecutar? Um, ¿Qué es que hay otro error? Yo no modifiqué más el código, ¿o sí? La ejecución ha finalizado sin errores. Entonces, ¿por qué no ejecuta? No entiendo qué le pasa. Ok. Oh, ahí está. Bla, ok. Gracias. 2, no. 3 arreglos. Ahorcado. Single game.
Pandemia. Ahí está. Digamos, eso lo que haría sería que cambiaría la estética. Ahora cuando yo ingrese una... ¿Cuál es la palabra? 6. La 6 es... Notas, ok. ¿Cómo? Pero yo no... Opa. Ah, ok. No, 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 no. Ok. Sí, sí. Ocurre lo siguiente, Eliezer. Sí se puede hacer con mayúsculas, pero tenemos que modificar más el algoritmo. Porque si no nos va a dar en todos los casos erróneo. Ve que yo aquí tengo almacenadas las letras en minúscula, ¿verdad? Entonces, en ese caso, por ejemplo, que me salió notas, vamos a hacer una pequeña modificación acá. Vamos a hacer que I sea azar, ya que de por sí a PC le gusta tanto azar. Entonces ahora siempre va a ser azar. Acá, aunque yo ingrese la A, me la va a detectar como mala porque yo tengo guardado azar en minúscula. Entonces, habría que hacer una serie de modificaciones. Podríamos, en primera opción, modificar mi banco de letras para que sean en mayúscula. Segunda opción, modificar la selección de temp para que sea en mayúscula. Entonces, digamos, antes de acá de yo comenzar a hacer toda esta asignación, que temp obtenga el valor ya elegido, solamente que sería un poco iterativo considerando que, o sea, sería más fácil nada más escribir todo en mayúsculas. Y ya entonces la palabra almacenada sería en mayúscula. Última opción sería que las evaluaciones que yo haga, ¿verdad? Digamos acá, que resp, que yo cambie el valor acá temporalmente a mayúsculas, que yo haga como esto mismo, digamos. Pero ve que entonces es mucho proceso para algo que la verdad no vale la pena. Más fácil, entonces, si yo quiero ser robusto, considerando que mis palabras están almacenadas en minúscula, mejor nada más normalizar el código para que toda la respuesta del usuario sea en minúscula. Entonces así tengo menos que modificar, porque yo ya tengo todo el código escrito para trabajar con minúsculas. Entonces, en vez de modificar todo mi código, más fácil nada más asegurarme de que no importa la respuesta que me ingrese el usuario, yo la evalúe como si fuera una minúscula. Y ahí está entonces. Ahí. Entonces, aún si el usuario me ingresa todo en mayúsculas, PSInt me trabaja con minúsculas. Eliezer me dice, ok, entiendo, gracias. Con muchísimo gusto, Eliezer. ¿Alguien más con alguna otra duda? Recuerden levantarme la mano. Johar dice todo claro por el momento. Ok. Permítame. Ah. Nah, no va a poder. Disculpen, es que a mí es algo raro. Tendrían que verlo. A mí como que se me desacomoda la mandíbula. Entonces, bueno, no se me desacomoda porque no es como que tenga la mandíbula guindando, pero... Ah. Bueno, no importa. Estaba tratando como de... Tendrían que verlo. Luego, después de la sesión, me acomodo, supongo. Ok. Entonces, habíamos quedado acá, ¿verdad? Sí, hasta que contador falso, ajá. Entonces, vean cómo ocurre el reporte final. Vean que el reporte final hace este mismo tipo de evaluación que yo les dije. Vean que el reporte final dice, si acierto es falso, entonces me limpia la pantalla y me escribe todo el muñequillo horcado. Entonces vean que ahí está todo el misterio del muñequillo horcado. Cuando se muestra todo el muñequillo, yo sencillamente lo que hago es imprimirlo manualmente. ¿Para qué? Para no gastar espacio en otro vector, para no tener que
molestarme tanto en hacer poner a ejecutar otro para y que imprima por partes. No, decidí sencillamente nada más hacer este montón de líneas de escribir, aunque sean un montón de líneas de escribir, pero no importa. O sea, PSInt ejecuta, es lo mismo para PSInt ejecutar este montón de líneas de escribir a ejecutarlas en un para. La diferencia es que al yo escribirlas manualmente, tengo por lo menos representación visual para mí, porque yo puedo detectar que aquí está el muñequillo completo, y me ahorro la preocupación de tener que hacer otro vector donde esté todo el dibujo de la horca y el muñequillo horcado. ¿Okay? Y de por sí, como esta es la sección de reportes, personalmente yo decidí, no importa, voy a hacer ese montón de líneas de escribir. Luego llego y le digo, su personaje ha sido ahorcado, ha perdido el juego. Por otro lado, ahí está, ya me acomodé la mandíbula, perdón. Por otro lado, vean que si acierto, si es verdadero, ¿verdad? Entonces, es decir, si esto es verdadero, se convierte en falso y caemos en el cuerpo del si no, donde limpia la pantalla, escribe un espacio vacío y hace un contador de fallos, y hace un para que va con i desde contador de fallos hasta 7 con paso 1 a 0, es decir, me vuelve a dibujar el progreso que llevamos de la horca, luego me escribe un espacio, luego me escribe palabra por adivinar, es decir, vean que acá estas primeras líneas son básicamente las mismas que teníamos acá arriba en el repetir. Lo que estoy haciendo es volviendo, después de ese limpiar pantalla, volviendo a dibujar toda la horca y el progreso que llevamos hasta el momento para actualizar básicamente la última letra que adivinó el usuario, porque recuerden que si el usuario ganó, ¿verdad? Bueno, ahorita les explico por qué. Básicamente vuelve a dibujar todo y llega y le imprime al final nada más. Felicidades, ha adivinado la palabra. La razón por la cual vuelve a imprimir todo es por lo siguiente, ¿verdad? Acá, ¿esto cuál es palabra? No, cátedra, sí. Vean que acá yo estoy a una letra de adivinar, ¿verdad? Recuerden que yo en este punto estoy aquí. Cuando yo ingrese la letra E y apriete Enter para ganar, PSInt va a realizar el código para hacer las comparaciones, ¿verdad? Va a determinar si la E está o no, bla, 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 y va a darse cuenta que es un acierto. Aquí ocurren dos cosas. La primera, vean que como esta es básicamente la última ronda del juego, porque yo aquí voy a ingresar la respuesta que me va a dar la victoria, digámosle la respuesta ganadora, el último valor de acierto es verdadero. ¿Por qué? Porque recuerden que acierto no se reinicializa en falso hasta el inicio del repetir. Como el último valor de acierto es verdadero, quiere decir que yo puedo hacer esta evaluación con acierto. ¿Por qué? Porque en el caso opuesto, cuando el usuario, lo que pasa es que perdió, cuando el usuario dibujó toda la horca y siguió perdiendo y ya contador fallos es menor a 0, eso quiere decir que en esa última iteración ocurre el caso contrario. Acierto nunca pudo cambiar a verdadero en esa última iteración. Entonces, indiferentemente de qué ocurrió aquí arriba y qué retroalimentación le damos al usuario y todo, el último valor que tenga acierto es una pista para yo saber si el usuario ganó o perdió. Porque nuevamente, en resumen, si el usuario perdió, el último valor de acierto va a ser falso porque significa que la última ronda el usuario perdió, el usuario falló. Por otro lado, si el usuario ganó, quiere decir que en la última ronda el usuario tuvo su último acierto y el valor de acierto es verdadero. Entonces yo puedo regirme, yo puedo reutilizar acierto acá para decidir cuál de las dos ventanas finales le presento yo al usuario, la de pérdida o la de victoria. Lo otro que ocurre es lo siguiente. Vean que si perdí no importa, porque si el usuario pierde, yo lo que hago es limpiar la pantalla y dibujarle todo el bichillo ahorcado. Pero si el usuario gana, vean que esto, ¿verdad? El dibujo de la horca menos la última letra se hizo antes de la evaluación, ¿verdad? Antes de decidir si esta letra está o no en la palabra. Quiere decir que si yo aquí aprieto Enter
Cuando yo limpie aquí la pantalla, esto no se va a mostrar. Entonces, antes de yo decirle al usuario que ganó, yo necesito limpiar la pantalla y volver a dibujar la horca junto con retroalimentación para que parezca que es una pantalla interactiva. Vean que yo vuelvo a dibujar la horca para que, a pesar de que aquí hubo un limpiar pantalla, vean que esta es una pantalla diferente a la anterior. A pesar de que hubo un limpiar pantalla, parece que es la misma. Y segundo, para completar la retroalimentación del usuario. Como yo limpio la pantalla y vuelvo a escribir el vector de progreso, en esa última reimpresión de progreso ya se ve toda la palabra impresa. Y luego se le adjunta el mensaje felicidades, ha adivinado la palabra. ¿Ok? Eliezer dice, lo que te da es una dislocación de la mandíbula o ATM. Ah, no, no, eso es otra cosa. Tranquilo, Eliezer, eso es algo raro, porque en realidad a mí no se me disloca la mandíbula. En realidad es como un traqueo, pero es extraño, porque en realidad no me incomoda, ni me duele, ni nada de eso. Y la mandíbula, vean que yo seguía hablando con ustedes y les seguía explicando. Tendrían que verlo, es un asunto como muy raro, pero no es esto. Ya me lo han sugerido, ya he tenido esa conversación con otra gente, pero no es lo mismo. Ok, em, ok, sí, ese sería entonces el final del algoritmo. ¿Tienen alguna duda? ¿O algo que le quieran ver o agregar o apuntar o lo que sea? Recuerden levantarme la mano, cualquier cosilla. Ok. Entonces, ahora tenemos este otro, que es básicamente el mismo algoritmo, pero le agrega un pequeño cambio. Primero que todo, vamos a actualizarlo para que incluya pandemia. Deberíamos actualizarlo también para que trabaje con minúsculas. ¡Oh! No. De hecho, este ya lo tiene. Y vean que lo hago desde acá directamente. Minúsculas de RESP. Curioso, porque el otro sí lo arreglé y este no. Ven, gente, a veces yo, yo no sé a veces qué enredo me hago yo. Seguro fue eso, que el otro lo modifiqué y lo guardé por accidente o se me olvidó guardarlo, más bien. Esas son las cosas que siempre me pasan. Porque vean que este sí, ven, yo sabía, yo estaba casi seguro que yo lo había hecho para que aceptara minúsculas. Vean que este sí las acepta. Qué cosas. Bueno, este, ¿verdad? Es básicamente el mismo, pero tiene una pequeña adición. Vean acá lo que ocurre, ¿verdad? Vean que ahora sencillamente llega y pregunta que si desea jugar otra vez o no. Entonces, si yo le digo que no, acaba. Si yo le digo que no en mayúscula, acaba. Ay, no sé. Bueno, si yo le digo que sí, me devuelve para volver a jugar y vean que me elige una nueva palabra, ¿verdad? Vean que ya no es la misma palabra que antes. Antes era una más chiquitilla. ¿Ok? Vean que no es la misma. La otra tenía una D, esta no tiene. Si le digo que sí en mayúscula, también me devuelve. Si le respondo con algo que no sea S o N, lo que hace es que me pregunta nuevamente. Ahí está. ¿Ok? Entonces, suena muy lógico,
que sencillamente es embuclar todo, pero hay una serie de consideraciones. Por ejemplo, primer consideración, vean que yo les dije que es una palabra diferente, ¿verdad? Digamos acá. Ok, fue pandemia. Si yo le digo que quiero jugar otra vez, ya no es pandemia. Ahora no sé cuál es y voy a perder. Ah, hagamos trampa. Dos. La dos es algoritmo. Ahí está. Pandemia y algoritmo no tienen la misma longitud. Bueno, no deberían. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pandemia, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Casi, pero no. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que tanto pandemia, que tanto, bueno, que indiferentemente de la palabra que yo use, ¿verdad? Yo estaba dimensionando mis vectores según la palabra que yo estaba usando, ¿verdad? Acá, una vez que yo elijo la palabra, yo dimensiono el tamaño de mis vectores. Vean que yo les dije a ustedes, ¿verdad? Yo no puedo redimensionar un vector. Si digamos, hagamos un pequeño ejemplo acá, rapidito. Si yo llego y digamos, definir vector como entero y dimensión de vector 5. Si yo luego intento redimensionar ese vector, esto no se puede hacer. Vean que cuando yo ejecuto el código, me tira un error diciendo identificador en uso, porque yo no puedo redimensionar un vector. Entonces, eso modifica un poco lo que yo tengo que hacer para trabajar con mis vectores, en el sentido de que yo ya no puedo dimensionar mis vectores después de haber seleccionado la palabra como lo hicimos acá. En otros lenguajes de computación, de hecho, sí se puede, lo cual es muy chiva. Pero en el caso de PSINT, no. Entonces, vean que en el caso de PSINT, la primera diferenciación con el algoritmo anterior que vimos es que yo acá dimensiono los dos vectores de un tamaño fijo mayor a cualquiera de los demás. De hecho, ahora que lo pienso, pandemia 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, sí, excelente. Entonces, yo lo que hago es que yo agarro la palabra más larga que tengo, que si no me equivoco, de hecho es algoritmo, curiosamente, que tiene 9 caracteres. Y lo que yo hago es que yo inicializo ambos vectores de tamaño 9. ¿Qué ocurre? Sin embargo, si ustedes recordarán, la lógica del algoritmo lo que hace es que siempre recorre acorde a los valores de la palabra, ¿cierto? Es decir, recuerden que para yo imprimir progreso, por ejemplo, veámoslo en el algoritmo original, acá. Recuerden que cuando yo imprimo progreso, yo voy de 0 a num letras menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si la palabra elegida es daño, por ejemplo, daño tiene longitud 4. Eso quiere decir que esto se estaría ejecutando de 0 hasta 3. Aunque progreso sea de tamaño 9, solamente me va a recorrer de 0 a 3. Eso quiere decir el resto de los espacios se desperdician, pero no me producen ningún problema. Cuando yo hago las asignaciones acá arriba, en palabra ocurre lo mismo. Palabra puede ser de tamaño 9, pero estas asignaciones están regidas de 0 a num letras menos 1. Lo mismo ocurre con todas las partes del algoritmo. Cuando yo comparo para darme cuenta si el acierto del usuario es igual a palabra i desde 0 hasta num letras menos 1. Entonces, la primera solución que hace este algoritmo para yo poder elegir diferentes palabras en cada iteración del bucle es yo
dimensiono los vectores desde el puro principio con el tamaño máximo posible. Y lo que hago es que dejo que el algoritmo decida cuántos de esos espacios va a ocupar usar y cuántos de esos espacios va a apartar para una futura iteración. Si resulta ser que elige primero una palabra de tamaño 4 y luego una palabra de tamaño 8, tampoco hay problema, porque sencillamente lo que hace es que le pasa por encima los espacios que ya usó y los espacios que no ha usado los inicializa con los valores de la nueva palabra. Si luego elige una nueva palabra que también es de tamaño 8, tampoco hay problema, porque lo que hace es que cada una de esas celdas las sobrescribe con los nuevos valores de la nueva palabra. Entonces, vamos a verlo ahora sí en el cuerpo para que vean las ligeras diferenciaciones que tiene. Vamos a ver, Mariana dice, profe, no puede pasar ese código para tenerlo. Sí, sí, con muchísimo gusto, Mariana. Como siempre les digo, si quieren se los puedo pasar manualmente, pero es muy incómodo porque Webex no me deja mandar todo el código. Entonces, si prefieren, les puedo pasar el archivo. Nada más me escriben un correillo y yo les contesto con los archivos. O si quieren se los puedo pasar por acá manualmente. Ustedes ahí deciden. Nos quedan 6 minutos. Voy a verlo rápido y ahorita me fijo. Déjenme ver nada más. Eliezer dice, ¿cuál es perdón, ¿cuál es la diferencia de azar y redón? Perdón, y random, redón. Aleatorio sería, porque random no hay en PSInt. Acá aleatorio. Aleatorio lo que hace es que te tira un valor aleatorio entre ese rango. Digamos, aleatorio es de hecho más fácil de usar que azar, pero usualmente yo les recomiendo que usen azar porque en muchos lenguajes de computación no hay una función equivalente a aleatorio. Algunos sí lo traen, pero muchos no. Muchos es solo azar. Entonces es mejor que se acostumbren a jugar con azar. ¿Alguna otra pregunta antes de tirarme este código en los últimos 5 minutillos? Burbuja lo podríamos dejar para después. De por sí todavía nos van a quedar muchas sesiones de práctica. Entonces lo que voy a hacer es que voy a guardar burbuja para esas. Ok. Me mando entonces. Entramos en el cuerpo del repetir, ¿verdad? Vean que ahora el repetir empieza desde mucho antes. Recuerden que el repetir que definía cada bucle, de hecho el repetir de cada bucle aquí también está, pero me refiero, vean que acá arriba no teníamos ningún repetir hasta llegar ahí, ¿verdad? Esto era todo lineal, 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 y no es hasta que llegamos a los ciclos que de iniciar el juego, que inicia el repetir. Acá tenemos un repetir desde el puro principio, porque este es el repetir que rige si el usuario quiere volver a jugar. Ven que si yo me voy hasta abajo, engloba todo el código hasta minúsculas de resp siendo igual a n. ¿Ok? Entonces, yo llego e inicializo contador de fallos en 7, contador de aciertos en 0. Esto ocurre aquí adentro porque como este repetir es el repetir que rige si el usuario quiere volver a jugar con una nueva palabra, yo necesito reinicializar mis fallos y mis aciertos, ¿cierto? Entonces vean que por cada nuevo ciclo de juego completo, no solamente las rondas, sino por cada ciclo de juego completo, yo reinicializo tanto mis contadores de aciertos como los de fallos. Luego asigno un nuevo valor a i, vean que i por cada nueva iteración, así es como elijo una nueva palabra, va a obtener un nuevo valor de azar 13 y me va a elegir una nueva palabra para asignar a temp. Luego de elegir la nueva palabra para temp, calcula una nueva longitud de temp para num letras y luego en cada tenemos una nueva asignación tanto para palabra para progreso, donde vean que entonces hace de i siendo 0 hasta num letras y le asigna la nueva palabra a palabra. Entonces vean que como les dije, si en la primera iteración fue algoritmo, pero en la segunda es daño, ¿verdad? Tendríamos algo como esto. Tendríamos que palabra básicamente está así. Pero para la segunda iteración va a hacer esto. Entonces va a ser dañoritmo el valor completo. Pero eso no nos afecta porque en cada uno de los bucles en los cuales nosotros evaluamos palabra, lo limitamos por num letras. Eso quiere decir que a pesar de que de aquí en adelante
hay valores basura en mi vector, a mí no me interesa porque para la ejecución de este vector, de esta ejecución en específico, yo solamente voy a estar evaluando estas primeras 4 celdas. Pero sí necesito el resto de celdas porque si resulta ser que el usuario luego quiere volver a jugar y me sale una nueva palabra como cuerno, yo necesito cuerno. Poder expandirme y agarrar más de los nuevos valores. Y aquí me quedan solamente 3 valores basura y trabajo con los que estoy trabajando actualmente. Lo mismo ocurre con progreso. Vean que progreso, en este caso, entonces, si hubiéramos pasado de algoritmo a daño, habría pasado de, digamos que el usuario ganó. Algoritmo. Entonces, como el usuario ganó, lo tiene completo. Ahora lo que va a llegar y va a hacer es que como solamente trabajamos con las primeras 4 letras para esta nueva ejecución, le pasa por encima solamente a estas primeras 4. Y estos son valores basura que quedan ahí reservados en caso de que en una futura ejecución los vaya a ocupar. ¿Ok? Luego caemos acá, la misma asignación de Orca, como siempre, para dibujar. E inicia el juego. Y vean que aquí ahora sí está nuestro amigo, el repetir de cada uno de las rondas del juego. Entonces comienza la primera ronda, acierto se le asigna falso, limpia la pantalla, me escribe contador aciertos, ¿verdad? Igual, perdón, me escribe la orca con i siendo contador aciertos hasta 7, es decir, me va escribiendo el progreso de la orca. Luego vamos bajando, me escribe la palabra a adivinar con el vector de progreso, limitado por num letras, tal y como les dije. Escribe la letra adivinar, lo lee como respuesta, la respuesta se le asigna. Vean que acá hago una asignación similar a la modificación que le hice a la anterior, pero un poco diferente. Vean que acá lo que hago es... Ah, no, es como lo tenía originalmente. Disculpen, no, sí, sí, sí. Lo que lo tengo es en una ubicación diferente, ¿verdad? Que la respuesta yo le asigno su versión en minúsculas después de haberlo leído acá. Y encierra al usuario en esta parte del código hasta que me responda con una longitud de un solo carácter, es decir, una sola letra. Luego hacemos la evaluación, vean que la evaluación es la misma, para i siendo 0 hasta num letras menos 1, compara cada una de las letras de resp siendo igual a palabra i. Si en algún momento la respuesta es igual a la letra en la celda de la palabra i, se hace una segunda evaluación para determinar si la respuesta también está en el vector de progreso. Si sí está en el vector de progreso, entonces no se hace nada, sencillamente se cambia cierto a verdadero. Pero si no está en el vector de progreso, entonces se inserta en el vector de progreso, se incrementa el contador de aciertos y luego acierto se cambia a verdadero también. Luego acá se evalúa igual. Si tuvo un acierto, entonces no se hace nada más, sino que se determina si hay o no que repetir el bucle para una nueva ronda. Si no hubo acierto, entonces contador acierto se decrementa. Acaba el bucle, se limpia la pantalla, se escribe eh, las comillas, se escribe la línea vacía y entramos al reporte final donde funciona de la misma manera. Si acierto, si el último valor de acierto fue falso, entonces se le imprime al usuario que perdió. Si el último valor de acierto fue verdadero, entonces se vuelve a dibujar todo el progreso y se le imprime al usuario que ganó. Luego entonces aquí entramos en ese pequeño repetir que ustedes vieron, donde llega y determina escribir, desea jugar otra vez, SON. Se lee la respuesta. Si la versión en minúsculas de la respuesta es igual a N o la versión en minúsculas de la respuesta es igual a S, entonces continúa. Pero si no me respondió ni con N ni con S, entonces le vuelve a preguntar, ¿desea jugar otra vez S o N? Hasta que el usuario me dé la respuesta correcta. Una vez habiendo filtrado la respuesta correcta, yo puedo avanzar a la siguiente parte donde yo determino que todo el juego se va a volver a repetir hasta que la respuesta sea N, indicando que ya no quiero volver a jugar, y acaba el algoritmo. ¿Qué tal estamos, gente? Eliezer, si me entendiste lo que te dije, disculpa que tuviera que correr un poco, era nada más para que nos diera chance de terminar ver este algoritmo. Si no te quedó claro, me lo puedes preguntar y yo con mucho gusto contesto. Eliezer me dice que sí entendió, excelente.
¿Alguien más entonces con alguna otra duda o lo que sea antes de pues ya cerrar la sesión? Recuerden levantarme la mano para saber si alguien está escribiendo o pensando. A ver, Johar me dice, demasiado bueno ese código. Tiene una interfaz sencilla, pero dentro del código es muy compleja, con la cantidad de cosas que se puede agregar. Es muy, muy, muy bonito. Eso es lo chido de código. Sí, sí, sí. Me alegra que les haya gustado. Jocelyn dice todo claro. Excelente, Jocelyn. Ok, entonces, bueno, si no hay más dudas, voy por lo menos a ir cerrando la grabación para que no quede muy larga. Entonces, para la grabación, ¿verdad? Muchas gracias por haber asistido o por haber visto la grabación. Les recuerdo, como siempre, que mis sesiones quedan grabadas y que las subimos al canal de YouTube. Recuerden que estas se suben en un periodo de 48 horas, por lo cual, después de la sesión, por lo cual ustedes pueden estar encontrando las grabaciones de mis sesiones de ambos días en algún punto durante mañana o pasado. Recuerden también que, sin embargo, el canal de YouTube tiene muchos otros recursos para ustedes, no solamente mis sesiones, sino que también están grabaciones de otras tutorías, grabaciones de ejemplos para que ustedes puedan aprovechar e incluso grabaciones de sesiones virtuales de otros cursos como las de Michael, que Michael también le sube las sesiones virtuales ahí para lógica algorítmica. Entonces, bueno, gente, hasta aquí estaría llegando la grabación del día de hoy. Espero les haya gustado y les haya sido de provecho. Muchas gracias y muy buenas noches.